Bueno, vamos a iniciar con la presentación del proyecto Cambiando Conductas para una Convivencia Ciudadana. Y tenemos como ponente al señor Walter Ollarse, ex regidor metropolitano de Lima. Buenos días con todos, la verdad me siento muy contento de estar con gente que definitivamente sabe mucho más que yo sobre el movilidad urbana. Eso lo tengo clarísimo. ¿Qué hago yo acá si no soy una persona que pueda decirse que conoce sobre el tema de movilidad urbana? Tuve la suerte de ser regidor en el periodo anterior, 4 años, y ahí conocí a un gran tipo como es Gustavo Nakamura. También tuve la experiencia de ser presidente de la Comisión de Movilidad Urbana y Obras Viales, y ahí tomé conciencia del sufrimiento que tienen los peruanos como consecuencia del servicio de transporte o la movilidad urbana, efectivamente acá en la ciudad. ¿Por qué? Porque yo no soy una persona que tiene recursos importantes, pero sí tenía facilidades para desplazarme. Yo vivo en San Borja y digamos, las facilidades eran mucho más marcadas que cuando comencé a salir a las áreas que están digamos, que bordean lo que es la capital. Y me hice amigo de Gustavo, y Gustavo un día en esos encuentros de amigos me dice: estoy siendo parte de la organización del primer Congreso Iberoamericano de Movilidad Urbana Moderna y Sostenible. Que yo lo primero que hice fue lo felicité. Dije: estás haciendo un buen trabajo, Gustavo, porque eso es lo que necesita el Perú. Déjame que te cargue el maletín, porque yo quiero aprender cómo se manejan este tipo de reuniones para hacer unas orientadas a lo que se ha convertido en un propósito de mi vida, que es hacer reflexionar a los jóvenes para que enrumben su vida hacia algo positivo. Y me dijo sí. Y después de ese sí, me envía el cronograma de ejecución y le dije: Gustavo, permíteme 2 comentarios. El primero, está faltando la presencia de algo que va a dinamizar la movilidad urbana, no solamente en Lima, sino en el Perú. No está el puerto de Chancay. Y Gustavo, que me ha escuchado hablar mucho de esto, me dice: bueno, tienes razón, puedes ayudarme, porque sabe que los gerentes más importantes del proyecto son compañeros o amigos míos de la Marina. Por eso es que ayer estuvo Mario de las Casas con nosotros y creo que dio buenos aportes. Y la segunda es el motivo de mi presencia acá. Y voy a dejar una especie de curiosidad para poder explicarlo eso, pero antes me veo obligado a comentar que lo que ustedes van a ver cuando comience a hablar de esa propuesta, van a decir: oye, pero María Jara nos dijo que soluciones, digamos, no tan completas son como aspirina para curar una infección. Y tiene razón. Cuando hablamos del nivel top de las autoridades, hay que tomar medidas que lo ameriten, que varias veces las hemos escuchado. Pero lo que yo propongo es un sedante para controlar el dolor de un paciente para mejorar y que pueda estar capacitado en su tratamiento. Cuando escuché a Eric García que decía: oye, para encontrar la solución tiene que ser todo junto, si no es un sueño. Cuando ustedes reflexionen y vean lo que yo voy a presentar, yo les digo: todo, absolutamente todo lo que ha marcado trascendencia comienza con un sueño. No podemos esperar a que todos estemos de acuerdo para empezar a solucionar. Tenemos que caminar ya. Y la propuesta que yo tengo está orientada más al manejo de la conducta de las personas que infraestructura o tecnología, porque esa es mi especialidad y es la especialidad de mi socio, que también se está sumando gratuitamente al proyecto que le voy a comentar. Después, Juan Carlos Ramírez nos decía: hay peores situaciones. Sí, es verdad, nosotros estamos mal acá, pero hay otros sitios donde están mucho peor. Pero hay sitios como la ciudad de Japón, que tienen más población que Lima, están mejor que nosotros. ¿Y qué es lo que diferencia todo eso de ahí?
es que existe una cultura diferente. Y la cultura definitivamente viene nuevamente a la reflexión que nos hacía Juan Carlos, en el sentido de que parte de la cultura es imponer, sí, porque hay que sancionar, hay que establecer reglas, pero es mucho más importante y va a tener mejores resultados si tú atraes a la gente para que tenga esos comportamientos. El tema de la movilidad urbana es importante y apasionante. Entonces decidí que para aprovechar el tiempo que me habían asignado y enviar un mensaje completo, hacer un video con mi presentación, en el cual recogía también los aportes recibidos por los expertos en el primer día del Congreso. El video es el siguiente. Iniciaré el video resaltando las frases que nos dijo Álvaro Castro cuando se refirió a que el problema de la movilidad urbana es un tema bastante analizado, pero poco trabajado. Él recordó una frase popular que dice: en estos temas todo lo que se tenía que decir se dijo y nadie estaba escuchando. Para seguir reconociendo que definitivamente la definición de movilidad urbana la tenemos clara, voy a referirme a las palabras de la regidora metropolitana Débora Ingas, que nos dice: la movilidad urbana es el desplazamiento seguro y eficiente de personas y materiales. Por otro lado, Leslie Lazo, vicepresidenta del Congreso Andino, nos dijo: la movilidad urbana afecta a la salud física, mental y emocional. Poco más tarde, Mario de las Casas, de Chancay-Por, resaltó la importancia de la justicia social que está asociada a la movilidad urbana cuando dijo: la movilidad urbana es algo más que un simple traslado, pues reduce las diferencias que existen entre las personas. John Romero, a su vez, nos dice que la movilidad urbana está enfocado a las personas. Ha quedado claro de que coincidimos los participantes del Congreso en la definición de lo que es movilidad urbana. Lo que hay que también analizar es que las ciudades son organizaciones, macroorganizaciones que se crean para que las personas puedan desarrollar sus actividades de esparcimiento, de trabajo, de capacitación, de tal manera que puedan tener una convivencia pacífica y poderse desarrollar en paz. Sin duda, las ciudades, cuando son más grandes, los desplazamientos a su vez también se hacen más complicados, y es por eso que las grandes ciudades como Lima terminan sufriendo el problema de la movilidad urbana, sobre todo si no se trabaja de una manera planificada. Entonces, la movilidad urbana no solamente comprende el movimiento de las personas. ¿Por qué? Porque las personas, para poder vivir, necesitan de abastecerse, ¿no? Necesitan del uso de materiales o el consumo de víveres, alimentos. Entonces, la movilidad urbana también incluye el transporte de mercadería. Quedando claro lo que es la definición, pasaremos al segundo grupo, cuando ahora vamos a hablar lo que es el Perú, que está sufriendo el gran problema de la movilidad urbana y las oportunidades que tiene como país que no se están desarrollando como consecuencia del mal manejo de este problema. Entonces, nuevamente, ahora recojamos las opiniones de los participantes del Congreso. El ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, nos dijo: Lima es una de las urbes más grandes. No nos hemos dado cuenta del problema. El reto es dar una movilidad urbana sostenible, amigable, donde primen las personas. Por otro lado, el arquitecto y exalcalde Miguel Romero nos dijo: el Perú organizado puede ser una potencia. Mario de las Casas, de Chancay-Por, aseguró: el Perú tiene muchas oportunidades para integrarse al mundo y el puerto es una de ellas. John Romero de la ATU nos dice: Lima y Callao son una sola ciudad y estas necesitan de vías de transporte para el traslado de mercaderías, porque los 10 millones de personas que viven no pueden autosostenerse, necesitan de víveres que vienen de otros lados. Más tarde, Delgado afirmó: la Municipalidad Metropolitana de Lima no tiene los recursos para desarrollar infraestructura. Para analizar con propiedad el problema de la movilidad urbana en el Perú, tenemos que reflexionar en que el Perú tiene más de 1.285.000 kilómetros cuadrados. En este
maravilloso territorio viven más de 33 millones de personas. En Lima y Callao, que debemos considerarla como una sola ciudad, a pesar que administrativamente son independientes, tiene 2.800 kilómetros aproximadamente. Eso significa que es el 0.23% del territorio nacional. Y en este espacio, que resulta reducido, 0.23%, vive aproximadamente el 33% de la población total del Perú. Esto no sería tan problemático como ocurre en algunas ciudades del Japón, si es que la ciudad hubiera crecido de manera planificada. Pero ya sabemos de que ese crecimiento ha sido de manera desorganizada, porque gente que ha venido de provincias, digamos, como resultado del centralismo y que no se ha trabajado el desarrollo de las regiones, ¿no?, de un país tan potente, con tantas oportunidades como el nuestro, la gente de provincias ve que la única forma de salir adelante es viniendo a la capital. Están llegando en promedio más de 1.000 personas a vivir a Lima por día. Y son personas o que van a sitios para complicar ya las condiciones de vivienda de sus familiares, o vienen o más tarde desarrollan sus viviendas, digamos, alrededor de la ciudad de Lima, en zonas donde no tienen los servicios básicos. Dentro de esos servicios estamos hablando del servicio de transporte, lo cual termina afectando la calidad de vida de la gente. Entonces, el crecimiento de Lima es tan grande y las reacciones que nosotros tenemos para manejar este problema se hacen tan lentos que cada vez el problema se va agudizando. De hecho, en el año 2018, la empresa TomTom holandesa hizo un estudio y nos calificó a nosotros como la tercera ciudad en el mundo con el tránsito más caótico. Entonces, definitivamente tenemos que darnos cuenta de que el problema está creciendo a mayor velocidad que nosotros, como organizaciones, digamos, trabajemos de manera en equipo para poder solucionar el problema. Al contrario, estamos cada día más divididos ideológicamente, por actitudes, por ego. Tenemos que darnos cuenta que el problema es grande. Entonces ahora viene el tercer enfoque. ¿Qué debemos hacer nosotros para solucionar el problema? ¿Qué aspectos hay que considerar? Sin lugar a dudas, la solución del problema de movilidad urbana involucra principalmente a las autoridades, ¿no? Y si dentro de las autoridades, a la del Poder Ejecutivo. Pero es una tarea que tenemos que colaborar absolutamente todos los ciudadanos. Tenemos que comprometernos a cambiar nuestra cultura y hacer más fácil la convivencia. Pero no solamente un problema, digamos, muy de sufrimiento, sino estamos hablando de un problema que nos obliga solidariamente a frenarlo, porque los daños que está causando la movilidad urbana en Lima y Callao son bastante significativos. Tenemos casi 38.000 siniestros de tránsito en el año 2022. Son casi 20.000 personas lesionadas en el año 22. Y han sido 400 personas aproximadamente las fallecidas como consecuencia de la movilidad urbana caótica. A esta información tenemos que agregar algunos datos, porque económicamente también nos afecta, y nos afecta de manera importante. Una referencia: el tiempo de traslado de un punto de salida al punto de destino, por el caos que vivimos, tiene un adicional del 60% del tiempo. Eso significa que hay mayor consumo de combustible, hay mayor tensión, hay mayor consumo y contaminación por los gases, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es el daño que está causando a las personas en la salud mental, en el estrés que está generando. Entonces, es claro, tenemos que enfrentar el problema. Ahora, ¿tenemos coincidencia los participantes del Congreso? Sí. Vamos a referirnos a lo que dijo Lisette Lasso del Parlamento andino cuando nos dice que no solo hay que describir el problema que padecemos, tenemos que trabajar para solucionarlo, y ahí compromete a los públicos y a los privados. El ministro Raúl Pérez Reyes reconoció que hay que entender que lo importante es el servicio que se brinda sobre la infraestructura. No es la infraestructura, sino el uso que le damos a la infraestructura. Nuestro amigo José Manuel Bersal, con su experiencia europea, nos afirma que el futuro depende de la colaboración público-privada. Este Congreso plantea el reto de tener planes de acción,
Madrid, nos dice, se transformó después de un diagnóstico y asumir la tarea con valentía. Don Miguel Romero reconoció que nos hemos acostumbrado a realizar el diagnóstico de la tristeza. David Hernández, experto en el tema, nos dice que hay que mirar las fortalezas, no repetir los errores. Nos recomienda que no olvidemos que lo importante es el servicio sobre la infraestructura. La regidora metropolitana Débora Inga reconoció que la movilidad urbana es un trabajo en equipo. Por eso nos informó que la Municipalidad Metropolitana de Lima está trabajando una alianza con la ATU para hacer un trabajo coordinado. John Romero nos dijo, el tránsito y el transporte son dos caras de una misma moneda. La ciudadanía tiene que empoderarse, las autoridades rotan, pero los planes deberían continuar. En otro instante dijo, no hay política sostenida, por eso no hay planes vigentes. Alfonso Flores sumó a lo dicho, para no retroceder hay que sostener los planes. Las autoridades pueden cambiar, pero los planes deben continuar. Para ello, nos dice, hay que hacer un FODA constante, considerando lo urgente y lo importante. Más tarde, Ángel Delgado nos dice, no es posible realizar un cambio en la movilidad urbana si no se cuenta con recursos económicos. Mario de las Casas centró la solución de un tema crucial cuando nos dice que la solución exige de líderes que aún no han asomado organizadamente. Entonces queda claro que el problema de la movilidad urbana que enfrentamos en Lima y Callao es muy serio. Ante ello, nuestro aporte como ciudadanos debe iniciarse reconociendo los campos donde debemos trabajar. Y ahí tenemos que dividirlos en varios aspectos. Primero, si hablamos de los enfoques, tenemos que considerar dos campos donde agruparemos los objetivos a trabajar. El primer campo sería desarrollar una cultura adecuada de movilidad urbana para el mejor empleo de la infraestructura existente, y el segundo campo sería desarrollar la infraestructura adecuada para realizar la movilidad urbana. Otro aspecto que también habría que segmentar es priorizando los objetivos que se fijen. En el objetivos a corto plazo o inmediatos, los de mediano plazo y los de largo plazo. También podríamos clasificarlos dependiendo de las fuentes de financiamiento, ¿no? Obras de gran envergadura y obras de pequeño tamaño. Estos son, digamos, apreciaciones que nosotros debemos considerar para encontrar la solución del problema. Esa solución que todos hemos coincidido en que está frenado, porque nuestra cultura ha sido un poco de bajar los brazos, ¿no? Entonces, ahora sí es el momento de hablar sobre la propuesta que quiero comentarles en este congreso, ¿no? Que es el resultado de la segunda observación que le hice a Gustavo Nakamura cuando me habló del congreso. Le dije, Gustavo, el gran riesgo que ocurre esta actividad que estás organizando con mucho esfuerzo es que sean 2 días de exposición de conocimientos, exposición de herramientas tecnológicas, ¿no? En busca de la solución de la movilidad urbana, pero que no lleguen a aterrizar. Un comentario de alguien que no tiene, digamos, un camino hecho en estas actividades, pero que terminó siendo una opinión compartida por mucho de la gente que ha participado en este congreso. Y como medida de solución le dije, Gustavo, ¿por qué no hacemos de que todos estos conocimientos que se trabajen y se vuelquen los podamos llevar a la práctica, a demostrar que sí funcionan en un distrito piloto? Y el comentario de muchos ha sido que no hacemos nada trabajando en un distrito. Sí se puede hacer un montón, porque nosotros no tenemos el nivel de la jerarquía, digamos, para poder tomar decisiones o acciones que solucionen el problema global, pero sí podemos desarrollar un piloto en un distrito de tal manera que se compruebe que esas recomendaciones que se han hablado y seguramente se van a seguir hablando sobre movilidad urbana funcionan. Y yo le propuse hacerlo en el distrito de San Borja porque el alcalde, el señor Marco Álvarez, es nuestro amigo, fue regidor con nosotros en el periodo anterior allá en la Municipalidad Metropolitana de Lima, y nosotros nos acercamos a él y le dijimos que queríamos colaborar, contribuir. A Gustavo Nakamura también se suma mi socio y amigo en talleres que hacemos para jóvenes y capacitaciones para empresas, Gustavo Figueroa. Y nos hemos comprometido a hacer este experimento voluntariamente,
sin ningún objetivo económico, para poder lograr un plan de objetivos, ese plan que se habla con una fecha de inicio y con una fecha de término, con indicadores, que es el que está acá y ya lo tiene Marco, que es un documento base para iniciar. Porque tengo que ser muy claro al decir de que nosotros no vamos a ir a solucionar el problema. Nosotros, Gustavo Nakamura, Gustavo Figueroa y Walter Oyarce no van a ir a hacer el trabajo. Vamos a ir a colaborar con el trabajo que ya está haciendo la Municipalidad de San Borja. Cuando se demuestre de que sí, efectivamente funcionan las cosas que estamos trabajando, este documento y esa experiencia va a ser exportada, ¿no? Va a ser compartida a otros distritos y así poco a poco iremos sumando el camino de la solución, que ojalá se vea acompañada también con el camino de la toma de conciencia de parte de las autoridades. De eso se trata. Un abrazo. Muchas gracias, sé que están aplaudiendo porque ya terminó. Este es el borrador, es el inicio del plan. Cuando esto sea una letra que está comprobada, vamos a distribuirlas en todos los distritos para que, siendo diferentes los problemas, se puedan aplicar y poder solucionar, aliviar el dolor que tenemos los peruanos con la movilidad urbana. Reconozco que no soy una persona calificada para esto, pero no se necesita solamente de aspectos técnicos, sino también de tener voluntad para salir adelante y solucionar este problema. Muchísimas gracias por haber dado.